rojos. ¿Qué opinas, Teresa Rodríguez de la Vega, de la presentación política y tal vez también de este mismo mensaje? No había visto el mensaje y creo que es un mensaje con jiribilla que sabe que le va a causar muchos corajes a todos los que Oye, una acotación, Teresa, si me permites. No solamente es el texto en este mensaje del presidente, es un video de poco más de 2 minutos con distintas escenas de la presentación y hasta musicalizado. ¡Ande! Uh-huh. Bueno, creo que el solo comentario de muchas gracias, amorcito, también es un mensaje político a toda la especulación que se está haciendo un poco morbosa acerca de una posible separación sentimental de la pareja presidencial, ¿no? Entonces creo que no da paso sin juarache Beatriz, y también por eso lo agradece de este modo un poco hasta cursi, ¿no? Dando a entender que hay una relación afectiva ahí. Yo no vi la presentación, porque ayer estuve en mil cosas, pero ya llevo un muy buen cacho de libro leído, porque el editorial me hizo el favor de hacérmelo llegar. Entonces ya llevo un tiempito con él, y entonces ya le he masticado algunas cosas. Me fui en una lectura bastante rápida hasta lo que a mí, por mi tema de especialidad, me importaba más, que era la forma en la que ella enuncia esta fórmula muy extraña que ha generado mucho ruido de feminismo silencioso en una época en la que el feminismo es uno de los movimientos que hablan con voz más alta, ¿no? Y que hablan con voz más alta porque están luchando contra toda una historia de invisibilización y de silenciamiento muy violento por parte del sistema patriarcal. Entonces, o se habla en voz alta, en voz muy alta, o no se escucha, ¿no? Entonces, evidentemente la fórmula yo creo que fue elegida para eso, para provocar este debate, y me fui muy rápido y me concentré más en donde ella empieza a hablar de qué entiende por feminismo silencioso. Y es una cosa muy interesante porque hay como una triada ahí. Ella dice hay un feminismo que grita, que habla fuerte, que interpela, y es el feminismo que denuncia, ¿no? Es el feminismo que denuncia la desigualdad, que denuncia la violencia, y ese está muy bien. El feminismo silencioso, dice Beatriz Gutiérrez, y les leo textualmente, es el feminismo, dice, quiere significar que la mayoría de las mujeres, si no es que la totalidad, sigo en el debate, está a favor de cualquier acción que contribuya a su bienestar, a su felicidad, a su salud, y no tienen tiempo de expresarlo o no saben expresarlo, no tienen dónde exponer sus quejas o consideran que el buzón las detiene, ven a otra que está peor y acaso se resignan, y tratan de resolver sus pesares, dificultades y viven sus logros y alegrías, los que todos los seres humanos tenemos. No racionalizan de más y esto no significa que no piensen. Yo misma me considero feminista silenciosa. Entonces, es como una cosa interesante. Ella aclara que no se va a meter en ningún debate académico, político, militante sobre las muchas posiciones respecto a qué es el feminismo, cuál es el sujeto del feminismo y cuál es el sistema contra el que pelea, pero sí, las feministas no podemos no pensar en la idea de los 60 de lo personal es político, ¿no? Que en el marco del sistema patriarcal en el que vivimos, el solo existir en tantos sujetos oprimidos de la relación patriarcal ya es un acto político, el solo sobrevivir es un acto político. Y en ese sentido me parece que es interesante porque esta idea de que el feminismo silencioso es el feminismo que no tiene o no ha encontrado la situación de privilegio que muchas veces es la situación desde la que nos es posible enunciarnos como feministas o militar como feministas o formarnos académicamente como feministas, en este sentido tiene la virtud de que democratiza la postura política de sujeto oprimido consciente de su situación de sujeto oprimido, aun cuando eso no se convierta en una actitud militante abiertamente, porque no necesariamente se tienen las condiciones para hacerlo. Y además lo diferencia de otra categoría a la que ella denomina el feminismo silenciado. Entonces, está por un lado el feminismo que grita, que interpela en voz muy alta, por otro lado ese feminismo en el que las mujeres
solo existiendo, solo sobrellevando las dificultades cotidianas, estamos de cierta manera resistiendo. Y por otro lado, el feminismo silenciado, que tiene que ver con las millones de mujeres, ahí piensa en México, que no tienen manera de pedir o exigir algo o de expresarse plenamente en tanto mujeres, ¿no? Y ahí sí se dice porque el sistema no las mira. Creo que por un lado, el texto está muy bien escrito, se nota que tiene muy buen oficio de prosa ensayística dentro del formato de ensayo académico. Es un texto que renuncia a meterse en debates más políticos del feminismo y en eso corre una virtud, repito, porque democratiza el ser feminista a márgenes por fuera del debate académico o militante, que muchas veces, no todas, pero también coincide con sectores privilegiados, pero tiene el problema de que en muchos pasajes queda una idea de feminismo muy edulcorado y muy despolitizado, ¿no? Una de las dos grandes preguntas del debate feminista siempre tiene que ver con quién es el sistema o qué es el sistema que nos oprime, y la otra es cuál es el sujeto político del feminismo que desde la opresión resiste o lucha contra ese sistema. Esas preguntas no están aquí, y no estando aquí, pues la bisagra o la frontera entre lo personal es político, que puede ser muy política como idea y muy potente, y el cambio está en uno, a veces se pierde de vista, ¿no? Entonces hay muchos pasajes en el que parecería que el cambio está en uno, y eso despolitiza mucho, y hay muchos otros pasajes en donde se recuperan memorias, por ejemplo, de la lucha de las mujeres mexicanas por la conquista de sus derechos políticos. Es un documento que creo que vale la pena leer, pero no hay que leerlo como si fuera un antes y un después en nada. Termino diciendo, perdón por extenderme, que no es la primera vez que el silencio se intenta leer políticamente, y yo creo que en el pasado reciente de este país y todavía en el presente, la forma en la que el zapatismo una y otra vez nos ha recordado la politicidad del guardar silencio por largos periodos, pues no tenemos que decir, la gran novedad de hacer un tratado político sobre el silencio, ¿no? Bien, Teresa, gracias.